Hola, hola, hola mi gente. OS. Ujú. Hola mi gente. Estamos aquí cuadrando el OBS. Buenas noches. Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, ya la clase pasada finalizamos entonces con el registro B. ¿Listo? Ya tenemos entonces el sumador y restador, que sería nuestra ALU, y ya tenemos nuestro registro B. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo funciona el registro acumulador. Este registro acumulador es bidireccional, entonces le agregamos un poquitín de dificultad. Sin embargo, como ya conocemos cómo funciona el flip-flop tipo D o latch y cómo este lo podemos utilizar como una memoria, entonces ya con ese conocimiento podemos explicar mucho más fácil el acumulador y finalmente podremos ya completar este recuadro rojo porque contaríamos ya con el bus de datos, con el registro acumulador, con el registro B y con la ALU y procederíamos a hacer un ejemplo muy sencillo de una suma y una resta simplemente para probar el funcionamiento del módulo. Listo, entonces procedamos. En, esta, en este esquema tenemos entonces el registro acumulador. Acá en la parte superior tenemos nuestro bus de datos que tendría los bits desde el BD sub 0 B de sub 0 hasta el BD, hasta el bus de datos 7. ¿Listo? Ese BD se llama así, bus de datos 0 y bus de datos 7. Esto es nuestro bus de datos de 8 bits. ¿Listo? ¿Cómo operaría entonces este registro acumulador? Entonces, el registro acumulador va a obtener los datos del bus de datos. ¿Sí? Entonces, él va a tener la capacidad de leer estos 8 bits por medio de un registro. Este registro, ¿cómo lo vamos a armar? Pues lo tendremos que armar con los circuitos integrados que ya vimos, ¿no? Con los 74LS173. Ahorita vamos a ver el esquema. Básicamente el funcionamiento del registro es el siguiente. Yo tengo el bus de datos con mis 8 bits. Entonces, supongamos que este es mi, mi registro acumulador como tal. Entonces yo voy a tener los 8 bits desde B sub 1 hasta B sub 7 en las entradas. Y yo tengo que tener una señal entonces de qué? De enable, ¿cierto? Para cuando yo la active, este dato pase a la salida, ¿cierto? Pase del bus de datos, ya me quede grabado en los flip-flops del acumulador y me aparezca acá desde A sub 1 hasta A sub 8. Aquí yo tendré mis 8 datos, los cuales como nos damos cuenta pasan directamente hacia dónde? Hacia RA sub 0 hasta RA sub 7, que sería el registro A de quién? El registro A de la ALU o mi primer operando. ¿Sí? Pues acá tengo ya mi primer operando puesto en la ALU. El segundo operando viene del registro B y ya el resultado aparecería en la ALU. Pero eso no se ve acá. Acá únicamente vamos a dejar que sería el registro acumulador con su dato de entrada. Fijémonos también que ese registro acumulador tiene acá en paralelo las salidas. ¿Sí? Ese dato que acabamos de introducir al registro acumulador lo estoy llevando aquí a otro registro.
este registro lo vamos a utilizar con un circuito integrado 245, ¿cierto? Ese 245 tiene acá un pin también de habilitación, un pin de enable, que me va a producir el estado de alta impedancia. ¿Listo? Entonces, mediante esta señal de enable, ¿cierto? Yo voy a controlar en qué momento ese dato que yo tengo acá en mi registro acumulador va a salir o va a pasar al bus de datos. Entonces, en ese sentido, este registro acumulador se me convierte en un registro bidireccional. Entonces, con este circuito de la parte derecha, yo puedo ingresar el dato al registro. El dato lo tengo acá presente. Y si yo quiero poner ese dato, el dato que está guardado en el acumulador, lo quiero poner acá en el bus de datos, lo puedo hacer por medio de esta señal. ¿Listo? Entonces vamos a bautizar esas señales. ¿Para qué? Para que le podamos dar el nombre a cada señal y más adelante sepamos cómo las vamos a manejar. ¿Listo? Entonces, la señal que me va a permitir leer un dato del bus de datos hacia el registro se va a llamar L sub A, ¿sí? De load. L de load. ¿Listo? Entonces, es carga en inglés. Entonces, yo cargo el dato. Cuando digo L, significa que voy a cargar el dato. ¿Qué es cargar el dato? Es que el dato va a venir del bus de datos al registro. Y esta señal de acá se va a llamar E sub A. ¿Listo? ¿Por qué se va a llamar E sub A? Porque es una señal de enable o habilitación. ¿Y qué significa habilitación? Habilitación significa pasar del registro al bus de datos. ¿Listo? Esta es una norma que vamos a utilizar durante el desarrollo de todo el procesador y para todos los módulos. Siempre que una señal comience con L, significa que el dato va del bus de datos al registro o al módulo. Y siempre que una señal comience por E, significa que el dato va del registro al bus de datos. ¿Listo? Entonces aquí ya tendremos esa señal bidireccional. Bueno, ya con estas aclaraciones, entonces vamos a ver cómo se monta el circuito. Entonces, tenemos acá nuestra señal E sub A, ¿listo? Que sería la de habilitar el acumulador, enable accumulator, ¿listo? Y tenemos nuestro circuito integrado 74245. Cuando yo active esta señal E sub A, el dato que se encuentra aquí va a pasar al bus de datos. Y en la entrada entonces del acumulador vamos a tener, ¿dónde está la señal? Acá está la señal L sub A de load, ¿listo? Entonces con esta señal de carga, cuando yo la active en bajo, porque tenemos dos circuitos integrados 74L173 que ya vimos cómo funcionan, ya sabemos cómo funcionan, ya los utilizamos en el registro B. Entonces cuando yo habilite ese circuito, mi dato va a pasar hacia cada uno de esos dos integrados y ya los voy a tener acá, la salida. Entonces como nos damos cuenta, los llevo acá directamente al 74245 por si en algún momento yo lo quiero llevar al bus de datos. Si no, no, simplemente dejo esta señal en 1 y el dato va a quedar acá, pero nunca va a pasar hacia el bus de datos. Listo, él nunca va a retornar hacia allá. Y por este otro lado también tenemos entonces en paralelo unas resistencias con unos diodos LED. ¿Para qué? Para monitorear y saber cuál es el dato que tenemos nosotros cargados en ese momento, en ese registro acumulador. ¿Listo? Finalmente, de él también vamos a sacar, como les había mostrado anteriormente, las salidas que van hacia el operando número 1 de nuestra ALU. ¿Listo? Esto va para la ALU. Sería mi primer operando.
Y ese sería, en resumen, el funcionamiento. ¿Vale? Aquí también tenemos una señal de clock, que también pues ya la vimos en la clase anterior, y una señal de clear, por si queremos nosotros que todos los registros, cuando accionemos esta señal, pues tengan todos sus registros un valor de cero. Listo, pasemos entonces ahora ya al montaje real. Pues el montaje real, como ustedes se dan cuenta, ya tenemos tres protobars con los módulos que hemos visto hasta el momento, más el bus de datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestras 8 señales, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, que son nuestro bus de datos, desde BD sub 0 hasta BD sub 7. Este bus de datos se extiende por todo este camino. ¿Sí ven? Acá ya uní dos protobars más. O sea, terminé estos 8 de acá, tuve que colocar otros más para poder seguir teniendo estas líneas de mi bus de datos. Acá ya dijimos que teníamos el registro B, que sería, este sería nuestro registro B, este sería nuestro circuito 7486, que serían los que llevan la salida desde el registro B como entrada del segundo operando al acumulador, a nuestro sumador restador, perdón, a nuestra ALU. Esta sería nuestra ALU. Entonces, acá mediante un bit ya sabemos que tenemos una señal que sería la señal de SR, ¿cierto? Para saber si vamos a sumar o vamos a restar dependiendo del valor de esa señal. Aquí también vamos a tener una señal que sería la L sub B. ¿Por qué? Porque esta es una señal de entrada, ¿no? Load. Entonces va el dato del bus de datos, entra al registro B. Y aquí en la parte superior, pues acabamos de ver el registro acumulador. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos todos estos datos de entrada que van a venir acá, ¿sí? ¿Qué es acá? Estos son los dos circuitos 74-173 que me van a conformar mi registro A o acumulador. Acá también vamos a tener los circuitos de alta impedancia, ¿listo? El high Z y acá tenemos el otro high Z, ¿listo? Que sería uno el de la ALU y el otro el del acumulador. Entonces, cuando yo tenga acá una señal que va a ser ¿cuál? También ya la vimos, la señal L sub A. Yo voy a cargar ese dato que está en el bus de datos, lo voy a poner en el acumulador, me va a quedar acá y como se dan cuenta, ese dato pasa a este circuito de high Z por si yo lo quiero devolver acá al bus de datos. ¿Sí ven? Todo está puenteado. Adicionalmente, ese dato que me queda en el acumulador, también yo lo veo reflejado en estos monitores LED azules. Entonces tengo todos los azules para el acumulador, todos los verdes para la ALU y todos los amarillos para el registro B. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una señal adicional que va a ser ¿cuál? E sub A, ¿sí? Enable Accumulator. Entonces, cuando yo quiera que el dato que está en el acumulador pase al bus de datos, activo esta señal. Y aquí también voy a tener una señal de la ALU, ¿cierto? Que también dijimos que ¿cómo se llamaba? ESR. ¿Recuerdan? Entonces, esta también como es E, que significa que va a estar en alta impedancia, pero si yo la habilito, recordemos que el enable significa que pasa del circuito integrado al bus de datos. ¿Listo? Entonces tenemos ya estas señales para controlar. ¿Listo? Entonces ahora sí que ya tenemos esto claro, vamos a hacer un circuito, a hacer un circuito, no, ya lo tenemos hecho. Vamos entonces simplemente a hacer un ejemplo de cargar un dato en el registro A, cargamos otro dato en el registro B y miramos el resultado en el acumulador. Bueno, mi gente, vamos entonces a hacer rápidamente una práctica ya con el acumulador, con el sumador y con el registro B. Listo, entonces vamos a hacer dos ejercicios simplemente para probar la suma y la resta. Entonces vamos a tomar, primero vamos a poner un dato en el acumulador. Vamos a colocar el número 7 en el acumulador y el número 49
en el registro B para proceder a hacer la suma. Como tenemos que trabajar en binario y estamos trabajando con nuestros 8 bits, entonces vamos a colocar acá los pesos para saber los números, ir haciendo las conversiones en binario. Entonces, de acuerdo a los pesos tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Listo? Entonces, nuestros números 7 en binario sería 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 1 y 1. ¿Listo? Y el 49 sería 32 y 16 y 1. O sea, aquí sería 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y aquí sería 0 y 0. ¿Listo? Entonces este sería el equivalente 7 en decimal y este sería el equivalente de, 49 en decimal. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras dos cifras en binario. Esta iría para el registro acumulador, esta iría para el registro B y esta sería nuestra salida en el sumador. ¿Listo? A nuestra ALU. Que, ¿a cuánto equivaldría? Pues aquí equivaldría 0 llevo 1, 0 llevo 1, 0 llevo 1, 1, 1, 1, 0 y 0, ¿sí? Si hacemos acá en decimal la suma, pues nos va a dar 56. Y si hacemos acá la conversión, 32 y 16 es 48 y 8, 56. Listo, entonces vamos a proceder a mirarlo aquí ya en el circuito, ¿vale? Entonces yo organicé unos interruptores acá en la parte externa para no ver tanto, digamos, para que nos quede más cómodo a nivel de visualización, que es lo que nos interesa. Mirar el acumulador, la suma y el registro B. Entonces vamos a proceder a ingresar el primer dato, que sería en el acumulador. ¿Listo? Pues ahí ya nos quedó el 7 en binario, lo vemos acá. Como acá tengo un 0, esta es mi dato o mi señal de control de S sub R para saber si estoy sumando o estoy restando. Entonces yo la tengo en 0 para saber que estamos sumando. 0 más 7 pues me va a dar 7. Entonces por eso el número que tengo en el registro acumulador va a pasar directamente a la ALU. ¿Sí ven? Entonces por eso apenas ingresa el número acá, inmediatamente se me va a ver reflejado ese número acá porque él ya está haciendo la suma con lo que hay en el registro B, que es 0. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a colocar en el registro B el número 49. ¿Listo? Entonces continuamos. Y aquí ya ingresamos entonces el número 49, que sería 0011, 3 ceros y un 1. ¿Sí lo ven? Entonces, ese número ya está guardado en el registro B e inmediatamente ese número pasa acá y el acumulador procede a hacer la suma, que nos da exactamente igual 00111000. ¿Listo? Entonces hasta ahí todo perfecto. Vamos a proceder a hacer otro ejercicio para realizar la operación de resta. Entonces, para la operación de resta vamos a colocar acá en el registro acumulador un número mayor al 49. Tomemos este mismo 56 de ejemplo. ¿Listo? O sea, vamos a colocar acá 56. Lo vamos a pasar al acumulador. Ya sabemos que el 56 equivale a 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y el 49, que también ya lo tenemos, lo vamos a pasar esta vez al registro B, que ya lo tenemos ahí, y sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos la suma, si hacemos la suma, 56 más 49 en decimal equivale a 105. ¿Listo? Pues acá en mi salida vamos a obtener ese 105. ¿Listo? Vamos a mirar.
tenemos la suma 1, 0, 0, 1. Acá tenemos 0, 1, que son 3 unos seguidos, 1 y 0. ¿Listo? Entonces, 64 y 32 es 96. Acá tengo 0, acá tengo 8. 96 y 8, 104. Y acá tengo 1, 105. ¿Listo? Entonces, perfecto. Entonces, vamos a proceder a hacer acá la suma en la value. Listo. O sea, lo que vamos a hacer es que en el acumulador vamos a colocar este número 56. Listo. Entonces, tenemos el 56 en la value. Y como nos damos cuenta, el resultado coincide. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La resta. Entonces, 56 menos 49 es 7, ¿cierto? Sería 7 el resultado de hacer la resta de 56 menos 49. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Entonces, recordemos que tenemos acá un pin que es nuestra señal de control SR. Entonces, como SR vale 0, yo estoy haciendo la suma. Cuando yo haga que SR valga 1, este dato que tengo en el registro B, entonces se va a invertir acá y va a entrar acá invertido, ¿cierto? Pero aparte de eso, el SR también me va a hacer que el carry de entrada valga 1, o sea que voy a tener acá el complemento a 2. ¿Listo? No voy a ver acá el complemento a 2 porque eso entra a esta compuerta, acá se va a complementar y va a llegar ya acá el dato. O sea, tendría que colocar unos LEDs acá intermedios para ver la conversión. Entonces, pues no lo vamos a hacer. Simplemente ya sabemos que él va a ser el complemento a 2 y va a ser la diferencia entre estos dos. ¿Qué significa eso? Que mi resultado va a ser 7 al hacer la resta, ¿cierto? Entonces, en el momento que yo pase mi señal S sub R de 0 a 1, voy a obtener como resultado el número 7, que sería este que vimos acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Este sería el número 7. O sea, esta sería la respuesta que vamos a obtener. Listo, entonces procedemos a pasar el bit S sub R a 1. Y como nos damos cuenta, tenemos el mismo dato y acá tenemos nuestro resultado que es 7. Listo, entonces con esto terminamos la práctica. En la próxima clase vamos a entonces a revisar ya un otro módulo adicional. Ya tenemos acá 3 módulos montados. Vamos a comenzar a trabajar ya con el reloj. ¿Listo? Les voy a mostrar lo importante que es el reloj, pues para el funcionamiento del procesador. Entonces monten el circuito. Si tienen dudas, pregunten, como les digo, pregunten antes de que sigamos avanzando y se llenen más de dudas. Nos vemos en la próxima clase y inviten a sus amiguitos, no se les olvide. Compartan el conocimiento y difúndanlo, que eso no tiene costo. Chao.